la verdad. Buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente para dar inicio a una nueva enseñanza. En este caso se titula secta. Simplemente ese nombre, secta. Y el fundamento para este estudio está en Hechos 15:5 principalmente, pero también en Hechos 5:17, para hacer referencia a lo que es una secta. ¿Por qué este estudio? Porque precisamente hay muchas sectas y han surgido muchas. Y vamos a darnos cuenta de dónde surgen y el daño que le están haciendo a los que nos decimos ser cristianos, o a los que parecen y no son, porque precisamente las sectas son eso. En muchos casos son los que parecen y no son. Entonces vamos a Hechos 15:5. Dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí habla de una de las sectas más bravas de ese tiempo, la de los fariseos. Ahora vamos a Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Entonces ya vimos de entrada cuáles eran las sectas más dominantes del tiempo en que los apóstoles estaban llevando el mensaje del evangelio, donde los hechos de los apóstoles, o como muchos dicen también los hechos del Espíritu Santo, era la obra de ellos por llevar el mensaje. Y había mucha gente que creía, pero de en medio de esa gente se levantaban un grupo, o dos grupos principalmente, los fariseos y los saduceos. En ese caso, llevándolo al tiempo de hoy, las dos sectas más fuertes que existen hoy en día son los testigos de Jehová y los mormones. Al igual hay muchas sectas hoy en día y sabemos que hay una que se llama ministerial, donde le dan profecía. Sabemos que está el G12, sabemos que hay muchas. Serían los fariseos y los saduceos. Podría ser testigos de Jehová, mormones, testigos de Jehová los fariseos y los saduceos los mormones. Hechos 15:5 en la traducción al lenguaje actual dice: pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. En la PDT dice: pero algunos creyentes partidarios de los fariseos se pusieron de pie y dijeron: los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Entonces mire que ahí ya empezamos a ver lo que es una secta. Estamos hablando de los que habían creído, y se trata solamente de fe, no de obras, no de hacer nada más. Solamente la obra de Jesucristo fue suficiente. Lo de nosotros es creer. Pero se levantaron otros con otras cosas, y en este caso exigían circuncidarse y la ley de Moisés. Las palabras claves: secta. Voy a colocar las palabras claves de este versículo, Hechos 15:5, pero para que nos enfoquemos principalmente en la palabra clave secta. Secta, el código es 139, del griego jairesis, y dice que más específicamente a elección de, es decir, una facción o partido o desunión. Imagínense lo que dice aquí: herejía, o sea que una secta es sinónimo de herejía, una transliteración del vocablo griego, herejía. En el Nuevo Testamento, una manera de vivir escogida, una secta, escuela, partido. Quiere que si nosotros lo asociamos la palabra secta, viene también la palabra sector, un partido, dividido. Todo eso es lo que trae división, desunión. Hechos 5:17, Hechos 15:5, Hechos 24, versículos 5 y 14, Hechos 26:5, Hechos 28:22.
Por implicación, discordia, disensión. 1 Corintios 11:19, Gálatas 5:20, 2 de Pedro 2:1. Entonces mira hasta aquí lo que hemos visto. Todo lo que implica una secta. Habla de facción, partido, desunión. O sea, había muchos creyentes, pero de ahí unos que se dividieron, se desunieron, se partieron, generaron discordia, disensión. Todo eso trae el resultado de una secta. Y otra palabra clave, habían creído. El código es 4100, del griego pisteuo, y habla de tener fe, creer, confiar en Cristo. O sea que ellos habían confiado en Cristo. Otra palabra, se levantaron, 18:17, del griego exanistemi, y habla de levantar, surgir, levantarse de entre otros, incitar completamente, despertar, brotar de, surgir de. Entonces mire que esta palabra va asociada mucho a lo que la definición de la secta, levantarse de entre otros, o sea que estaban allí en medio de ellos, pero se levantaron a meter herejías y a formar su propia secta, su propio grupito, de que no bastaba la fe en Jesucristo, sino hay que circuncidarlo y hacerlos que obedezcan la ley. De eso se trata. Circuncidarlos, el código es 4059, del griego peritemno, y habla de cortar alrededor, quitar el prepucio del varón. Es una palabra muy conocida por los hombres y es casi que una tradición que se hace en los hombres. Pero entonces enfoquémonos en el tema que viene a ser la secta. La secta, para la RAE, que es la Real Academia Española: doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo, conjunto de seguidores de una secta, comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Dale cuidado, un dominio, pues, a una manera de que solamente lo que se diga aquí, solamente lo de la secta, solamente diga amén. Yo me ponía a analizar esta parte de este tema y qué es la religión tradicional hoy en día. Si no basta con el sacrificio de Cristo, ustedes saben que hay muchas cosas que hacen ellos y muchas creencias y muchos ídolos. ¿No lo hace semejante a una secta? ¿O no será que es una secta también? Secta, sinónimos: disidencia, herejía, clan, facción, grupo, partido. Si usted lo analiza, nada más estos sinónimos lo hablan de algo diferente a los que están en la verdad, a los que verdaderamente han creído. Secta, el diccionario de la lengua española. Estamos hablando no el de la RAE, sino otro que es DLE. Habla de doctrina religiosa o ideológica que se diferencia o independiza de otra. Mejor dicho, el grito de independencia de unos seguidores. Mejor dicho, vamos a armar nuestro propio sindicato, o como quien diría uno, pues así jocosamente, bueno, vamos a comprar nuestra propia isla para vivir nosotros como nosotros queramos. Entonces, ¿qué hace la secta? Saca la verdad, la aparta, la divide y la vuelve otra doctrina que vamos a basarnos en esto. Estos son nuestros fundamentos. Si usted analiza los testigos de Jehová y los mormones, ellos se ven muy religiosos, muy buena gente y todo esto, pero ellos de la verdad excluyeron muchas cosas, acomodaron su doctrina y ahora es así. Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que se considera falsa. Entonces, parta de ahí. Todo esto es bueno tenerlo en cuenta, porque en esto está cayendo mucha gente. Imagínense que hoy en día se está judaizando. Pregunto yo, ¿eso del judaísmo que se está manejando ahora no es una secta? Cuando solo es por fe. Imagínense si ellos decían en ese tiempo que había que circuncidarse y obedecer la ley, ahora esos judaizantes están llevando a la gente a esas tradiciones.
no lo hace una secta. Definición cristiana de secta: es un grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica. O se obedece o no se obedece. A medias no sirve. Una secta es un grupo que enseña doctrinas que, si se creen, óigalo bien, doctrinas que si se creen, causarán que una persona permanezca sin salvación. O sea que lo que ellos le decían a ellos, sí, creyeron, pero tienen que hacer esto y aquello. Y si no lo hacen, entonces no son salvos. Entonces ellos, si no lo hacían, no eran salvos. Parecido a la misma cuestión que se maneja con los testigos de Jehová, con los 144,000, que se dice que solamente esos van a ir al cielo. Una secta afirma ser parte de una religión, óigalo bien, pero niega verdades esenciales de esa religión. O sea que niega doctrinas fundamentales de la Escritura. A diferencia de una religión, una secta es un grupo que se dice, óigalo bien, se dice ser cristiano y sin embargo niega una verdad esencial del cristianismo bíblico. Niega una verdad esencial del cristianismo bíblico. Hechos 15 del 1 al 11 y Hechos 15 versículos 19 y 24. Vamos a leer este 19 y el 24. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea que ¿qué hacen las sectas? Los inquietan, los distraen, tratan de desviarlos, tratan de decirle óiganos a nosotros, no oiga esto. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos, oiga bien, que han salido de nosotros, recuerda que lo vimos ahora, lo volvemos a mirar, ¿verdad? Aquí cuando vimos se levantaron, exanistemi, levantarse de entre otros. Algunos que han salido de nosotros, o sea, han salido, se levantaron de entre ellos, a los cuales no dimos orden, o sea que no andaban conforme a la verdad, no tenían la orden de los hombres temerosos de Dios. Os han inquietado con palabras, óigalo bien, palabras, doctrinas erradas, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Imagínense, los estaban perturbando, los estaban confundiendo, enredando, hasta el punto de que después, ¡pum!, se salgan. Las sectas comúnmente enseñan, hay dos cosas que enseñan las sectas, óigalo bien. Lo primero, la salvación no es solo por fe, que se obtiene por nuestras propias obras. Uno oye la religión tradicional y se encuentra con que ellos hablan de Jesucristo, pero dicen, pero María, pero los sacramentos, pero la primera comunión, pero esto, pero lo otro. ¿No son obras? Eso enseña comúnmente una secta. El ejemplo de la secta de los fariseos y saduceos: circuncidarse y guardar la ley de Moisés. No bastaba solo la fe, solo haber creído en Jesucristo para salvación, sino que había que hacer esto, pero eso lo decían ellos, y lo que la palabra de Dios manda, que es solo por fe. Lo segundo, óigalo bien, lo segundo que hace una secta, y esto se oye mucho en los testigos de Jehová: Jesús no es Dios. Negar esto es decir que la muerte de Jesucristo no fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Así de sencillo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Segunda de Juan 1, 7, donde habla de... Estos versículos que acabo de dictar hablan de herejías gnósticas, para que usted lo tenga en cuenta. De pronto vamos a leer uno de los dos para que nos enfoquemos. Segunda de Juan 1, 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esas son herejías gnósticas que niegan la encarnación de Cristo. Y sabemos que Jesús es Dios, y quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne. O sea, todo eso es bueno tenerlo en cuenta. En el tiempo de Hechos 15:5 y Hechos 5:17, que es el fundamento de esta enseñanza, las sectas más conocidas eran los fariseos y los saduceos. Óigalo bien, fariseos y saduceos. Esos eran los que
Querían meter la circuncisión y la ley como fuera. En el tiempo de hoy, ¿quiénes son los más influyentes? Los testigos de Jehová y los mormones. Los mormones ya casi no los ve uno por este sector, pero ellos a nivel mundial andan regados. Ellos son muy misioneros, caminan bastante. Se junta uno del Perú con otro de Estados Unidos y se van y bueno, pero están allí. Y usted ve los testigos de Jehová, casi todos los días los ve usted madrugaditos, pero ¿cómo están siendo adoctrinados ellos? ¿Qué los lleva a ellos a ser tan diligentes a llevar el mensaje? Todos estos niegan la deidad de Cristo y que la salvación únicamente es por fe. ¿Por qué hacen ellos la tarea? Para salvación, obras, no solamente la fe, sino que hay que hacer obras. Los testigos de Jehová, en cuanto a que la salvación no es solo por fe, vamos a hablar de los testigos de Jehová un poquito. Esto es muy extenso. De antemano yo les digo que esto es un resumen. Tal vez usted pueda decir, no, pero aquí falta mucho, no, aquí esto es larguísimo. Si yo me pongo a colocar aquí todas las sectas que hay, pero estamos hablando de las más influyentes. Esa gente muy diligente, muy convincente. Usted les ve una apariencia y una religiosidad pero tremenda. La elocuencia convence. Entonces los testigos de Jehová, ellos dicen que la salvación se obtiene mediante una combinación, oiga bien, una combinación de fe, buenas obras y obediencia. Aquí estamos hablando de una vez de obras. Primero hay que tener fe, eso es lo principal. Después de que usted tiene la fe, usted por esa fe obra. Y por esa fe obedece, pero es solo fe. Ante lo que ellos dicen, ¿qué dice la Biblia? La salvación se recibe por medio de la fe. Juan 3:16, conocidísimo. Para que todo aquel que cree no se pierda. Fe. Efesios 2, del 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Tito 3:5. Todo eso habla de la fe. En cuanto a que Jesús no es Dios, según los testigos de Jehová. Óigalo bien lo que dicen. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser creado. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús es Dios, no que es un ángel ni un arcángel. Juan 1, versículos 1 y 14 para confirmar esto. Juan 8:58, Juan 10:30. Entonces mire lo que dicen ellos, pero nosotros tenemos que escuchar es solo lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, su palabra. Ellos rechazan la Trinidad, óigalo bien, rechazan la Trinidad. Creen que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios. No que es la tercera persona, ni que Cristo es la segunda persona, ni que es el Hijo de Dios, ni que es Dios también. No, para ellos es un ser creado, común y corriente, y que el Espíritu Santo es simplemente el poder de Dios. Pues es una verdad a medias, porque sí es el poder de Dios, pero es la tercera persona, es trinitario. Si nosotros lo llevamos a la realidad, el Padre manda al Hijo a pagar por nuestros pecados y bajo el poder del Espíritu Santo es levantado entre los muertos. Ahí ya está la Trinidad. Rechazan la expiación sustitutiva de Cristo, óigalo bien, y se aferran a la teoría del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago de rescate por el pecado de Adán. Esto lo investigué ahora reciente. Yo tengo ahí guardados cosas viejas sobre esto, pero no ha cambiado. O ha cambiado unas cositas que las han acomodado a raíz de que se murió el principal de ellos y después lo sustituyó otro, en fin. ¿Qué dice la Biblia ante esto? Juan 3:16, usted lea Isaías 53, lo que hizo Jesucristo. 1 Timoteo 3:16, 1 de Juan 5:7, Mateo 3, del 16 al 17. Ya esto es tarea de cada uno leer todos estos versículos. No los leo porque si no se nos vuelve una enseñanza muy larga, pero al que realmente le interese, le llama la atención esto, cogerá su Biblia y los leerá. Los mormones, vamos a ver acerca de los mormones. Como les dije, esto es muy largo. Esto es un resumen y esto es lo más fundamental en lo que ellos
han hecho sectas y herejías y han desviado a muchos. Ellos creen estas cosas acerca de Dios, que Él no siempre ha sido el ser supremo del universo, sino que alcanzó ese estatus a través de una vida justa y un esfuerzo persistente. Imagínense, Él es el Dios eterno, y según esto, Él no lo fue siempre, sino que haga de cuenta como si hubiera entrado a la universidad y se hubiera graduado de Dios eterno. Imagínense nada más lo descabellado de esto. Creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el de un hombre. Antes creían que Adán era Dios y el Padre de Jesucristo antes. Eso, según entiendo, para resumirlo, eso como que cuando entró el nuevo que sustituyó al que se murió, eso como que lo organizaron. Pero imagínense la creencia que había. Imagínense a Adán, el Padre de Jesucristo. Es que uno en medio de todo esto le da hasta risa, man. Pero pues por lo que uno ya conoce la verdad, hay mucha gente que pobremente está engañada. La Biblia dice: hay un solo y verdadero Dios. Para esto el fundamento está en Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10, Isaías 44 del 6 al 8. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La palabra de Dios, esa es la verdad. Y si lo leemos, Isaías 44 del 6 al 8 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice la Biblia? Siempre ha sido y siempre existirá. Deuteronomio 33, 27a, Salmo 92 y 1 Timoteo 1, 17. ¿Qué dice la Biblia? Él no fue creado, Él es el creador. Para muestras, ¿quién no entiende que Él es el creador? Con Génesis capítulo 1, con el Salmo 24:1 e Isaías 37:16. Con Génesis, con eso basta. Él es perfecto y nadie más es igual a Él. Salmo 86:8, Isaías 40:25. Usted lo lee y se dará cuenta de que Él es perfecto. Dios Padre no es un hombre, ni nunca lo ha sido. Números 23:19, 1 Samuel 15:29, Oseas 11:9. Lo otro, Él es espíritu, Juan 4:24. Ahí lo dice, que Él es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Y un espíritu no está hecho de carne y hueso. ¿Por qué cree que Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya? Porque ahí sí podía el Espíritu Santo entrar en nosotros. O siendo Él de carne y hueso, ¿cómo se iba a meter en nosotros? O sea, hay cosas que son como tan lógicas. Lucas 24:39. Los mormones han enseñado que la encarnación de Jesús fue el resultado, óigalo bien, de una relación física entre Dios el Padre y María. O sea que si Jesucristo fue encarnado, si Jesucristo nació, es como si lo hubiera dicho, perdóneme si soy un poquito ordinario para hablar, pero es como si se hubiera Dios acostado con María. Dicen que la salvación se obtiene por la combinación de fe y buenas obras. Parecidísimo a los testigos de Jehová. No es la sola fe, hay que hacer obras. ¿Por qué serán también tan diligentes? ¿Por qué caminarán tanto? Adoctrinados, mal adoctrinados, sectas. Y entonces hacen sus seguidores y esto es lo que tienen que hacer. Y ellos simplemente, bueno, listo. Como hace el Papa. Es todo lo que diga él. Cuántas herejías, cuántas blasfemias y cosas de sectas. Pero es el Papa. Romanos 1 del 16 al 17, Romanos 3:28. ¿Qué dice Romanos 1, 16 al 17? Conocidísimo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente es creer.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, solo es por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vio? Confirmadísimo, lo dice varias veces, por fe. Entonces vemos cómo estas sectas, con sus herejías destructoras, que lo dice segunda de Pedro 2, del 1 al 2, me gusta lo leo porque estamos serios con todo esto. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre el pueblo, salen desde adentro. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí ve? Esto es lo que hacen, negar al Señor con sus doctrinas, con sus herejías. Óigalo bien el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Algo parecido con la realidad de muchos hoy, que se han apartado, que tal vez han oído mucho de aquí y de allá, tantas cosas, y en medio de eso no han escudriñado como los debería, no se han puesto a analizar a profundidad con base a las escrituras, que es lo más probable. Entonces, herejías destructoras, normalmente, óigalo bien, normalmente son amigables, amorosos y amables. Mejor dicho, lo que le agrada a la gente. A veces Dios lo usa a uno como instrumento, pero no es agradable por el tonito, porque tal vez no es tan amigable, ay, poco amoroso, ay, usted cómo habla, no es tan amable. Estamos hablando la verdad, y la verdad se habla. Los cuales involucran a muchos en una religión falsa, óigalo bien, que distorsiona la naturaleza de Dios, la persona de Jesucristo y el significado de la salvación. O sea que si no se conoce a Dios, si no se cree en Jesucristo, ¿qué salvación va a conseguirse? Y eso hacen ellos. O sea que son ¿qué? Si son sectas y son herejías, son ministros de Satanás. Que el propósito de ellos final es que no haya la verdadera fe que salve. Tremendo esto. Sus mensajes están llenos de decepcionantes distorsiones y falsa doctrina, contrario a la exhortación de Dios. Contrario a la exhortación, el consejo y los mandatos divinos. Segunda de Timoteo 2:15, Hechos 17:11, Gálatas 1 del 6 al 9, Apocalipsis 22 del 18 al 29. Uy, aquí creo que me equivoqué. Espere un momentico, Apocalipsis 22 no llega hasta allá. Ah, no, es del 18 al 19, perdón. Entonces es Apocalipsis 22 del 18 al 19. Sí, porque llegas hasta el 20, no hasta por allá. Segunda de Timoteo 3 del 15 al 17. Todo esto habla acá en Gálatas 1, donde habla de maldito. Y dice el que lleve otro evangelio. O sea, está hablando referente a lo que es la verdadera palabra de Dios. Entonces, según las palabras claves, ¿una secta qué es? Vamos a ver, basado en las palabras claves que ya las vimos ahora. Una secta es un grupo o partido que se levanta, surge en medio de otros que habían creído para incitar a la desunión, a la discordia, por medio de herejías o doctrinas erradas contrarias a la verdad de las Escrituras, impidiendo que otros se salven. O sea, ¿qué hacen las doctrinas erradas? Te desvían, te sacan, te distraen y cuando menos penses, estás perdido. Es un grupo o partido que se levanta, o sea, sale de allí, está adentro y está saliendo de allí, está haciendo daño, es un cáncer para el cuerpo de Cristo. Es importante que entendamos de dónde surge esto, está infiltrado. Llevémoslo a una realidad. Es una comparación jocosa, pero yo quiero hacerla porque desconozco el tema, mejor dicho. Los mejores guerrilleros, ¿quiénes son? Los más estudiados, que están en medio de los universitarios, y los más preparados pueden llegar a ser los mejores soldados, que después se van al bando contrario.
y son los mejores guerrilleros, son comandantes, estrategas, son inteligentes. Entonces, para que tengamos en cuenta más o menos el mover de eso. Entonces, incitan a la desunión, a la discordia, por medio de herejías o doctrinas erradas contrarias a la verdad de las Escrituras. Estos impiden que otros se salven. Ahora, al impedir que otros se salven, mira lo que puse aquí. Por eso Pedro se levantó ante el concilio y les dijo, Hechos 15, del 7 al 11 y el versículo 19. Voy a leerle porque ante las herejías y ante lo que estaba pasando con la secta de los fariseos y los saduceos, Pedro se levantó y les dijo. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera o de igual modo que ellos. Póngale cuidado, se levantó a decirles ¿qué están haciendo? El versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquieten. ¿Qué hacían estos? Se inquietaban con otras cosas diferentes a la fe. Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Eso es el resultado de una secta. Tengamos en cuenta Hechos 15:24. Óigalo bien lo que dice. Por cuanto hemos oído, ¿quiénes habían oído? Los apóstoles. Que algunos que han salido de nosotros, las sectas surgen desde adentro, se levantaron de en medio de ellos. Que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ellos no estaban autorizados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que ellos quisieron y hablaron las palabras que hablaron para inquietar. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No encuentra muchas cosas parecidas. Hoy en día estamos estudiando el hebreo, el griego, y dice, no, eso no es necesario. ¿Será que no es necesario? Para las sectas lo más importante es defender su partido, aunque profesan ser seguidores de Cristo. Parecen muy piadosos, pero el propósito de ellos es defender su partido, su grupo, su división, su doctrina de error, lo suyo, lo que los mantenga a ellos firmes en lo diabólico y malévolo. Eran miembros de la iglesia, pero falsos hermanos camuflados para espiar la libertad en Cristo, para reducir a otros a esclavitud. O sea que, de ser libres querían que volvieran a ser esclavos de una ley que no podían cumplir. Por eso Pedro dijo, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. No lo podían cumplir y querían reducirlos a eso, a la esclavitud. Y al ser esclavos no eran libres, o sea que no eran salvos. Gálatas 2:4, Mateo 23:4, para fundamentar lo que acabamos de hablar. Satanás, óigalo bien, Satanás no puede destruir la iglesia por medio de los de afuera. Pónganle cuidado a esto. Trata de destruir la obra de Cristo infiltrado usando los que están dentro de la iglesia. O sea, ya a veces afuera ni la gente se mete, o no como para uno decir que acabaron con la iglesia, pero Satanás es sutil, con muchos religiosos adentro, está infiltrado y está destruyendo la iglesia, está trayendo división, está trayendo apostasía, sectas, herejías, destrucción. Sabemos que vino a hurtar, matar y destruir, está metido. Las sectas están formándose dentro de la misma iglesia.
Tengamos cuidado con eso. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y Judas 1, del 3 al 16. Este capítulo 2, nada más como empieza, que lo leímos ahora, falsos maestros que introducen herejías, y como termina, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Lea el capítulo 2 de Segunda de Pedro y verá. Y en Judas 1, del 3 al 16. El Judas tiene un capítulo, no nada más. Del 3 al 16 empieza diciendo: la solicitud de salvación es necesario escribió exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y después empieza a describir estos personajes. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está hablando precisamente de estos que forman las sectas y las herejías, que le hacen daño a muchos con sus cuentos y los apartan de la verdad, los hacen apostatar, nunca han logrado la salvación. ¡Ojo! Las sectas surgen de adentro y se levantan contra la verdad. ¿Cuál es la verdad de lo que en el contexto hemos hablado? La salvación es por fe. Cuando se armó esta discusión, ¿por qué se armó? Porque precisamente estos dijeron: sí, la salvación, sí, Cristo, sí, pero hay que circuncidarse, sí, pero hay que obedecer los mandamientos. Y se levantó Pedro. ¿Por qué? Porque se estaban levantando contra la verdad de la salvación, que solamente es por fe. Por eso dice ahí en Romanos 1:17, por fe y para fe. Cuando dice por fe y para fe, está diciendo que es total y absolutamente por fe, que solo es por fe. Y mire lo que están introduciendo: herejías destructivas. Dañan. Muchos dicen: yo pienso, yo creo, yo digo, y no se conforman o aceptan lo que está escrito. El yo no cuenta aquí. El yo te hace en ciertamente partidario de sectorizar, sectorizar la verdad. No es que yo pienso que aquí dice, no es lo que usted piense, es lo que está escrito, es lo de Dios, es por su espíritu. No es que yo creo, está escrito. No es que yo digo, ya está dicho. Todo ya está. De ahí para allá, sectas y herejías son los que surgen. Finalizamos con estos versículos. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, y los versículos 20 al 21. Gálatas 5, del 1 al 4. Quiero leer Primera de Timoteo. Vamos a leer el 20 y el 21. Oh Timoteo, dígalo bien, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Yo creo que leamos ese nada más. No, es que esto es muy bueno, man. Vamos a leer Gálatas, porque es que a veces tenemos todo este sabio consejo de parte de Dios y seguimos cayendo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La ley, ellos querían eso. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. De Cristo, óigalo bien, cuando uno acepta todas estas herejías o lo que dicen las sectas. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ojo,
Ojo, porque se puede estar desligando de Cristo y puede estar cayendo de la gracia. Espero que haya sido claro. Les aconsejo, si hay dudas, investiguen más, profundicen. Esto es más extenso. Por acá hay un versículo donde precisamente hablamos de los cristianos de Berea. Leo antes de que acabo. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dispuestos, escucharon, pero escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñe, no trague entero, no diga amén a todo. Hay herejías, hay sectas, están adentro, que después usted los ve salir y formar lo suyo, su grupito, su célula, su hogar de paz, su sitio de oración. Conozco el caso, inclusive me lo dijo una persona a la que fuimos a evangelizar, el caso de un hombre que ya no está como pastor de cierta iglesia, ya tiene su iglesia, y el enfoque que le ha dado al mensaje es la prosperidad. Eso no lo hace una secta, no lo hace hereje, no está desviando del propósito principal por el que Cristo vino a este mundo para salvarnos. Les dejo toda inquietud de ahí para allá. Gracias por la atención, Dios les bendiga.